Hola amigas y amigos del Codman, nuevamente regresamos aquí a su segmento de entrevistas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas que ven este video en su estreno o más tarde. Hoy tenemos a un invitado especial, un entrenador de boxeo, Elian Andrade. Así es, un entrenador de primera categoría que no solo ha entrenado a grandes boxeadores, sino también a peleadores de MMA. Así es, a peleadores de artes marciales mixtas. Así que vamos a conocer un poquito su carrera como coach eh, eh, y sobre todo esta modalidad de ahora entrenar a peleadores de MMA. Primero, bienvenido, Elian. Un gusto aquí tenerte aquí en el Cotman. Muchas gracias por la invitación. Para mí es el gusto estar en tu espacio y dispuesto a responder todas tus preguntas. Claro, Elian, comencemos un poquito por presentarte. Cuéntanos un poquito cuántos años tienes y cómo es esto de ser coach de boxeo. A ver, actualmente tengo 24 años. Yo comencé como entrenador a la edad de 17 años. He venido casi más o menos, casi más de 6 años tengo como entrenador. Aparte de ser entrenador privado, porque también soy entrenador personalizado, eh, doy entrenamientos a competidores, tengo un, tengo un, un grupo, competidores míos de mi equipo, y también doy entrenamientos a competidores de boxeadores profesionales y también entreno a boxeadores amateurs. ¿Cómo te nació este amor por este deporte de contacto como es el boxeo? Tal O vez sea, algún familiar. viene de familia, porque yo empecé a boxear desde los 5 años. Mi padre me inició. Entonces ya viene de familia, mi papá fue entrenador de boxeo, fue boxeador, mi abuelo también. Entonces ya es lo que me gustó, es mi pasión. Yo lo hago por pasión, no lo hago por dinero ni por nada, lo hago por pasión, porque me gusta. Uno tiene que hacer siempre las cosas cuando le gusta, en verdad. Sí, desde niño viste tal vez de reflejo en todos tus familiares. ¿Pensaste algún rato llegar a ser boxeador de élite o poco a poco con el pasar de los años viste que te gustaba más formar a futuros boxeadores? A ver, yo comencé a entrenar a partir de los 5 años y a los 10 años tuve mi primera pelea, o sea, mi primera pelea por asociación, vamos a decirlo así. Peleé más o menos 4 años. Me retiré tú sabes cómo es el boxeo aquí, por falta de apoyo, porque tenía el talento, ya estaba considerado un atleta de alto rendimiento en mi categoría de menores, ya estaba considerado como un atleta de alto rendimiento, pero lastimosamente no se dieron las cosas para seguir. Tú sabes que un atleta necesita apoyo, como sea necesita apoyo, porque si no ese atleta no va a poder surgir, ¿me entiendes? Y el Entonces apoyo. ahí incursioné como entrenador a la edad de 17 años y actualmente me va bien. Soy un entrenador muy conocido aquí en el Ecuador. No me creo el mejor, pero trato de serlo día a día. Siempre yo confío en la gente que dice que me conoce, sabe mi trabajo cómo es y me halagan bastante. Actualmente yo soy entrenador una estrella IVA. Antes era AIVA, ahora es IVA, que es la International Boxing America. Yo soy Claro, entrenador una estrella actualmente. y llegando a ser el entrenador, sobre todo porque para los boxeadores es algo muy importante, porque con el entrenador pasas la mayoría de tiempo siendo un boxeador élite, un boxeador ya profesional. Cuéntanos un poquito para que la gente un poquito entienda qué tan importante es tener a un buen entrenador, mentor y tal vez hasta llegar a ser amigo del boxeador, A ver, porque el entrenador, muy aparte de hacer la preparación para la pelea, el entrenador prácticamente se convierte hasta en un padre. En la etapa de formación, cuando uno forma a un deportista, se convierte como en un padre porque los deportistas, a los entrenadores lo ven como un modelo a seguir. Entonces uno siempre trata de hacer las cosas bien para que ellos se sientan a gusto, se sientan contentos.
Y más que todo, no solo son los entrenamientos, sino tener esa confianza entre el deportista y el entrenador, porque así todo surge. Cuando tú tienes confianza con tu deportista, cuando tú conoces a tu deportista, todo marcha bien, pero cuando tú no lo conoces, no conoces cuando él corta peso, cómo se pone, o sea, ahí yo pienso que va a fracasar el entrenador que no conoce primero a su deportista. Por eso yo primero trato de conocer a mi deportista, a ver hasta qué límite ellos llegan, ¿sí? A ver hasta qué límite ellos llegan cuando yo les hago un trabajo bajo presión. Pero yo siempre veo en los deportistas, en los peleadores amateurs, en los peleadores profesionales, lo que a mí me gusta inculcarles es la disciplina y la humildad. Que ellos no tengan que yo decirles las cosas para hacerlas, sino que a ellos les nazca hacerlos. El trabajo, todo, todo. Y yo pienso que un deportista debe ser deportista en el ring y deportista afuera, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuando ya tú eres un deportista tienes que cuidarte mucho, saber utilizar en tu campo de batalla, que es en el ring, las cosas y afuera. Porque ya eres un deportista, ya vas a ser reconocido, vas a ser una figura pública. Todos los ojos del mundo, de tu país, de tu provincia, van a estar encima de ti cuando eres un deportista. Entonces tienes que saber cuidarte, más que todo saber venderte en redes sociales, porque tú sabes que mucha gente, hay boxeadores buenos aquí, pero lastimosamente no se saben vender en redes. Entonces, ¿quién los va a conocer? Imagínate cuando haya una pelea, un evento grande, decimos, va a pelear tal persona, pero nadie lo conoce, entonces por eso que los eventos de boxeo aquí no se llenan, lastimosamente, porque no hay ese manejo, ese marketing, como vemos en diferentes países, que cuando vemos una pelea por decir, de Teófimo, de Gervonta Davis, se llena. ¿Por qué? Porque ellos se venden bien en redes. Entonces, eso yo creo que también es un punto muy importante que deberían tener los peleadores amateurs, los peleadores profesionales, los peleadores de MMA, bueno, más que todos los peleadores de boxeo, los que son de mi rama. No sé cómo se manejan los peleadores de MMA, pero tú has visto UFC, entonces ya sabes cómo se venden los peleadores de MMA también. Claro, conocer justamente a aquellos boxeadores que tú has llegado a entrenar, que tú has llegado a conocer, y cómo tú tal vez has conocido estos grandes nombres dentro del boxeo nacional. ¿Cómo es ese acercamiento por parte de ti como coach? No sé si ellos han visto tu trabajo, se han acercado a ti por el buen trabajo que has llevado a lo largo de tu carrera como coach, o tú Claro, cazas mira, tal vez talentos. siempre la gente no me busca porque eh, eh, tú le dices, no, ¿sabes qué? El profe Lian es esto. No, la gente siempre me busca por mi trabajo. Porque mi trabajo, cuando yo hago una cosa, me gusta hacerla bien. Si no, no la hago. Porque no es un juego, o sea, no voy a preparar, eh, ¿me entiendes? Voy a preparar a alguien que lo van a golpear en el ring. Y yo tengo que cuidar la integridad de mi peleador. Entonces, si hago las cosas mal, imagínate qué va a pasar al momento que él se suba al ring. No, yo siempre trato de hacer mi trabajo bien y las cosas bien. Por eso los deportistas, los peleadores de MMA, los peleadores amateurs de boxeo, los peleadores profesionales de boxeo me buscan. Es por mi trabajo, porque Y, siempre lo trato de hacer bien. y Siempre el trato de hacer las cosas bien. Y el trabajo no solo físico, sino también yo creo mental. Mental, Sí, ahí cuéntanos un claro. poquito, porque conocemos la parte, podría decir, la mentalidad de varios peleadores de artes marciales mixtas, pero cuéntanos un poquito del trabajo, de la mentalidad en cambio de los boxeadores. A ver, el trabajo de la mentalidad es a ellos inculcarles que ellos tienen que estar preparados para quien sea. Preparado para quien sea. Yo siempre les digo esta cosa. Siempre a los mejores guerreros les mandan las peores batallas. ¿Por qué? Porque los mejores guerreros son los que van a sobresalir en esa batalla. En esa batalla tan fuerte, los mejores guerreros son los que van a sobresalir. Entonces yo siempre a mis peleadores, siempre les inculco que ellos tienen que estar preparados para quien sea, para quien sea. Muchas personas, por decir, tenían esa mentalidad de que, por ejemplo,
por decirlo así, no es que sea racista ni nada, pero tú sabes, cuando se sube un blanquito y se sube un morenito, entonces el blanquito como por naturaleza como que le tiene miedo al morenito porque dice, no, ese man me va a pegar o algo así, no. Entonces nosotros le trabajamos eso, que se quiten eso de la cabeza. Todos somos seres humanos y a la hora del ring es otra cosa, ¿me entiendes? Yo siempre les inculco eso en la mente, que ellos tienen que estar preparados para quien sea, a la hora que sea y donde sea. Ese es el buen peleador, no el peleador que no, yo no estoy preparado para este. Por eso, en la preparación física, en la preparación de boxeo, hacemos las cosas bien para que ellos estén preparados para quien sea. Y en ese aspecto le vamos trabajando la mente, que ellos se sientan fuertes, que se sientan seguros de sí mismos, que confíen en lo de ellos. Eso es una cosa muy importante, que ellos confíen en su trabajo, que confíen en su boxeo. Y ahí justamente en la preparación, en su mentalidad, en cómo se da un boxeador, se prepara para subirse al ring. ¿Cuál sería un poquito la diferencia entre entrenar para, por ejemplo, un boxeador de alto rendimiento a un boxeador que se va a subir como profesional ya? Porque yo creo que existe una gran diferencia para un entrenamiento de un boxeador que Claro, está a ver, netamente para competir unos Juegos Panamericanos, por poner claro. un ejemplo. Es que mira, desde las dos partes, cuando eres deportista de alto rendimiento y participas en campeonatos mundiales, campeonatos panamericanos, todavía eres un peleador amateur. Pero cuando ya tú peleas profesional es otra cosa. Es diferente el entrenamiento, es diferente las reglas, todo cambia. Amateur es una cosa, profesional es otra cosa. Todo cambia, hasta el reglamento, hasta el vendaje, la vestimenta, todo, absolutamente todo cambia. Y el boxeo profesional es un boxeo rentable. O sea, en el boxeo profesional tú ganas dinero. En cambio, en el amateur no ganas dinero. Peleas por tu provincia, peleas por tu país, pero no es que ganas dinero. Ganas dinero ya cuando eres un deportista de alto rendimiento, que ya has quedado campeón mundial, amateur, has ido a unas olimpiadas, entonces ya ahí el gobierno lo que hace es ponerte un sueldo, ¿me entiendes? Pero en el boxeo profesional, desde tu debut, ganas dinero. Es muy diferente todo, es el reglamento, todo es muy diferente. Y esa, Elian, ¿crees que es una de las razones por las que muchos boxeadores prefieren dejar el alto rendimiento y mudarse al profesionalismo? El amateur, claro. Aunque mira, aquí el boxeo profesional aquí no es que está en, Tan en una rentable. subida, o sea, tratan de hacer eventos, tratan de mantenerse. Lo que los promotores hacen es no dejar morir el boxeo. Eso es lo que hacen los promotores. Porque tú sabes, no hay unos buenos, o sea, no hay buenos medios, eh, los canales no apoyan mucho al boxeo. Entonces, ¿cómo uno puede saber que hay un evento si tú no haces publicidad? ¿Cómo tú puedes ir a un estadio sin no tener una propaganda? Va a pelear tal persona, y ¿me entiendes? Entonces a veces nadie sabe de los eventos. En Guayaquil, mira, donde yo vivo aquí en Guayaquil, no hay cultura de boxeo. Acá hay más cultura de MMA. Acá el MMA ha cogido bastante fuerza. En cambio, en Quito, yo hace 2 semanas atrás estuve en Quito, estuve como un mes y medio, y allá hay más cultura de boxeo. Hay más gimnasios de boxeo. Todos los fines de semana hacen eventos de boxeo amateur. Acá no. Acá ni, son pocas las academias que hacen eventos de boxeo, pero en Quito, en cada gimnasio, yo me di cuenta que hacen eventos de boxeo amateur, hacen bastantes cosas. A mí la verdad que me gustó esa cultura que ellos llevan. Y ahí tocaste un tema muy importante porque nosotros tenemos la noción, porque vivimos aquí en Quito y tenemos la noción de ir a los gimnasios, conocemos las academias, pero Guayaquil, si bien tenemos tal vez entrevistados como tú justamente que viven en esa parte, nos cuentan el contexto de cómo se da el boxeo ahí. Una de las razones que mencionaste, que si bien no se promociona tanto al boxeo, no existe esa cultura en Guayaquil, pero también no sé otras razones a que se deben que el boxeo no tiene tanto apogeo como lo es en Quito, que sería de Guayaquil, justamente donde tú resides. ¿Cuál sería otra de las razones? O sea, yo pienso que las razones es que
cuando tú dejas que tu deporte, como que dice, muera, nadie ya va a querer hacer ese deporte. O sea, aquí en Guayaquil los que deberían encargarse de revivir el boxeo son las asociaciones. La Asociación Provincial de Boxeo del Guayas debería encargarse de hacer que revive el boxeo. Yo aplaudo la gestión que está haciendo Roberto Ibáñez, un gran presidente que ha llegado a la Federación Deportiva del Guayas. Pero él no solo controla el boxeo, controla todas las disciplinas. En cada disciplina hay un presidente de la asociación. Entonces, el presidente de la asociación de boxeo debería encargarse de revivir el boxeo aquí en el Guayas, el boxeo amateur. Porque tú para ser boxeador profesional, para estar en grandes eventos de boxeo profesional, tu etapa primero tiene que ser amateur. Tú tienes que hacer una buena carrera en boxeo amateur, tener un buen récord en boxeo amateur para que tú seas vendible. O sea, cuando tú debutes profesional, ya tu nombre, la gente lo conozca y vaya a verte, porque no, mira, va a debutar él, que peleó un campeonato panamericano, que peleó un campeonato mundial, que fue a unas olimpiadas. Entonces, cuando tú ya vas a un evento, vas a ver a ese muchacho que va a debutar, tú lo vas a ir a ver porque ya es conocido, ¿me entiendes? Entonces, esa es la razón que falta aquí, que revivan el boxeo en Guayaquil, porque en Guayaquil hay muchos escenarios para hacer grandes eventos, pero falta eso, falta una directiva que revive el boxeo en Guayaquil. Claro, justamente, y eso pasa, sale de las manos netamente de los entrenadores, de los boxeadores, porque ellos están ahí para subirse al ring, para demostrar todo el trabajo que están realizando, mas no se pueden involucrar dentro de la gestión administrativa que tiene cada asociación. Y ahí yo creo Exacto. que, Elian, cabe una pregunta muy importante. ¿Crees que actualmente el boxeo nacional está a la par de, pongámosle, lo que está más, yo creo, en apogeo, las artes marciales mixtas? ¿Crees que está a la par o actualmente tú podrías decir o señalar que las artes marciales mixtas han superado un poco al boxeo nacional, como que has Sí, visto más acogida? han superado. Las artes marciales mixtas han cogido bastante terreno, no solo en Guayaquil, en Quito, sino en todo el Ecuador, por el buen manejo que tienen los dirigentes o sea, las MMA no es un deporte olímpico, pero los organizadores, los promotores, los que hacen los eventos MMA, las academias, tienen un buen manejo. Entonces eso hace, cuando hay un buen manejo, hace que el deporte crezca. En cambio, en el boxeo no hay un buen manejo, no hay una buena dirigencia. Entonces, por eso que el arte marcial es mixta, tiene más acogidas que el boxeo. Tú ves cuando pelea el Chito Vera, Guayaquil se paraliza, el Quito se paraliza, el Ecuador se paraliza. ¿Me entiendes? Entonces, eso tenemos que hacer, que cuando un peleador nosotros, un peleador de boxeo, vaya a Estados Unidos, Ecuador se paralice. Pero se paralice, ¿por qué? Porque ya todos los ecuatorianos conocen a ese deportista. Dime quién no conoce al Chito Vera, todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Chito tiene gente atrás de él que lo hacen que se vendan bien en publicidad, en redes. Entonces, ya es una eminencia el Chito, todo el mundo pelea el Chito, esto se pone como loco, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que conseguir, pero con un peleador de boxeo. Y ahí, para no quitarnos un poquito de este hilo de conversación de cómo está el boxeo nacional, nosotros igual subimos una nota del top 5, pero de peleadores que netamente no estaban rankeados, y nosotros nos basábamos de las entrevistas y del acercamiento y de las carteleras a las que hemos podido asistir, porque sería, creo, erróneo dar una información, dar información de algún boxeador que ni siquiera, aunque sea por mensaje, hayamos dicho algo. Y eso nos reclamaba mucho en el Oriente. No sé si tú has podido viajar tal vez a esa parte del Oriente o tienes contactos ahí, porque justamente yo creo que el Oriente tiene muy buenos boxeadores, la verdad, pero falta, yo creo, que explotarles mucho más. Y eso yo creo que O justamente sea, tú lo yo señalaste. hace muchos años fui al Oriente, fui con Brian Mercado, un peleador profesional, Brian La Avispa Mercado. Él peleó con el Tsunami San, no sé si lo conozco. ¿Ya? Me parece Él por el sobrenombre. tuvo una pelea con él. Entonces fuimos y la verdad que yo pienso que
O sea, allá el boxeo en el oriente sí, como que sí, la gente sí le gusta, nada más falta es una buena organización que haga un buen evento y yo creo que se llena. Fue lo mismo cuando, mira, Carlos Góngora, antes de ser campeón del mundo, vino a disputar el título sudamericano de la WBC con un peruano. Entonces ahí, no sé cómo se llamaba ese coliseo, pero se llenó, fue en el Tena, se llenó ese coliseo. ¿Por qué? Porque ya Carlos Góngora es muy querido en todo el Oriente. Y Entonces se llenó. sí, Y es el ahí, campeón mundial, es el primer campeón mundial ecuatoriano de boxeo. Entonces yo pienso que Carlos Góngora es una estrella, pero que le falta eso que te digo. Saber claro, venderse y saber que alguien le maneje la publicidad, porque tenemos un campeón del mundo, en primera vez en la historia en el Ecuador, el primer campeón del mundo en y, boxeo. y Pero falta Elian, eso. y sí, sí, Elian, ahí tocaste un tema que lo hemos tratado con promotores cuando hemos tenido entrevistas y nos decían, Carlos Góngora es un campeón mundial, es el primer ecuatoriano. Y aquí es como que en Quito, sobre todo, sí lo reconocen, pero no es como una figura llamativa. Y decíamos, y se hablaba de que cuando tenía el cinturón, era el momento de poder explotar a Carlos Góngora, pero que esté en todos los medios Así es. grandes. Y no solo, mira, no solo fue campeón del mundo, también fue campeón del mundo y defendió su título, que eso no lo hace cualquiera. Llegar es fácil, pero mantenerse es lo difícil. Entonces él llegó, quedó campeón del mundo y defendió el título. Eso es algo que nadie ha hecho aquí en el boxeo. Ningún boxeador ecuatoriano lo ha hecho. Claro que hay muchos boxeadores que ya están surgiendo y todo, pero eso es lo que te digo. La publicidad es todo. En este mundo, la publicidad es todo. Claro, y esperemos que podamos cambiar, que medios como justamente nosotros, como el Codman, podamos sobre todo tener los recursos para poder asistir mucho más a carteleras, tener entrevistas igual con entrenadores de boxeo que de otras provincias para que nos den su perspectiva acerca de esa provincia, porque nosotros, como te digo, estamos resididos en Quito y tenemos una noción prácticamente de Quito. Eh, Podemos tener sí un panorama, una opinión acerca de otras provincias, pero justamente yo creo que los protagonistas que están en esa provincia como tú, que justamente estás en Guayaquil, deben manifestarse y decir las cosas que están pasando en cada una de ellas y por qué el boxeo nacional con el pasar de los años ha ido poco a poco decayendo por justamente de que no existe tanta relevancia y tenemos a grandes nombres dentro del boxeo nacional. Eh, y ahí hablando un poquito más igual acerca de del boxeo nacional, cuéntanos con qué nombres nomás, con qué boxeadores has tenido el placer de poder trabajar y si tienes por ahí alguna anécdota de algún boxeador que hayas dicho, con él fue una preparación excelente, siempre, no sé si también con tu boxeador te sientas a estudiar a tus rivales, cuéntanos un poquito de esa faceta como coach. A ver, en la etapa de entrenador de boxeo profesional, todos los peleadores que yo he tenido a cargo, a ninguno los he formado yo, o sea, a ninguno los he como que iniciado desde cero, sino yo fui su entrenador en ciertas peleas, siempre yo digo eso, yo no digo que yo formé a tal persona, yo formé a tal persona, no. Yo fui entrenador en tal pelea, en tal pelea, en tal pelea. Yo tuve el gusto de tener como peleadores profesionales aquí en el Ecuador, tuve a Brian Mercado, a José El Feroz Angulo, no sé si lo conozcas. Yo Sí, nunca lo sí, formé a él, sí, sí. nunca lo formé a él, lo formó Jauri Mercado. Yo nomás lo ayudé en su preparación para ciertas peleas. A esos dos, se me escapa por ahí otro nombre que no recuerdo bien. Y actualmente, hace poco, estuve con un gran peleador, que es Arnold González. Eh, él es boxeador americano de padres ecuatorianos, entonces él vino a hacer una pelea aquí. Y también, como te digo, yo no puedo darme el lujo de decir yo lo formé ni nada, no. Él tiene su entrenador oficial, que es Julian Chua, es uno de los mejores entrenadores del mundo.
Nada más yo aporté con mi granito de arena, ayudándolo en su preparación. Durante el campamento duró 1 mes y 2 semanas. 10 días antes llegó su equipo de Estados Unidos y ahí nos unimos. Fue una experiencia, para qué, muy linda. Fue una de las experiencias más, podemos decirlo, más chéveres que he pasado en mi historia como entrenador. Estar en un equipo, o sea, de Estados Unidos es una experiencia única. Y es un Pero, logro igual, porque si ellos me escogieron a mí es por mi trabajo, ¿me entiendes? Y soy el primer ecuatoriano, pienso yo, no sé quién más ha compartido una esquina con un entrenador de Estados Unidos. Entonces, para mí fue una buena experiencia y también buenos conceptos me llevé de ellos. Grandes personas. y eso quería resaltarte, el grano de arena que aportas a cada uno de los boxeadores, porque siendo un boxeador de élite, buscas rodearte de los mejores profesionales que estén dentro de tu campamento. Y como lo señalaste y como mencionaste algunos nombres, esos nombres te buscan a ti necesariamente para un combate porque saben, yo creo que el trabajo de antemano que vienes realizando y sobre todo lo que le puedes aportar a él para su combate y te buscan. Yo creo que al ser un mal entrenador, al hacer ciertas cosas mal, no te buscarían, pero los Claro, boxeadores justamente te buscan por tu buen trabajo. así es. Y ahí, cuéntanos un poquito igual del último combate que estuviste ahí igual en la esquina de Arnold González. Eh, ¿Cómo fue la preparación con Arnold? ¿Cómo fue ya llegar a Quito? ¿Cuántos días estuviste? Y sobre todo, al final del combate, una gran alegría, sobre todo llevarse el triunfo. O sea, el campamento fue fuerte. Fue 1 mes, yo estuve en Quito casi 1 mes y 2 semanas. Fue una preparación muy óptima. Arnold González es un peleador que tiene todas las cualidades. Es alguien que es muy disciplinado. O sea, en el boxeo no puedes ser talentoso, pero si tienes la disciplina llegas. Arnold González es muy disciplinado. Él ya tiene su vida como deportista, es a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Campamento es campamento, campamento, campamento. No hay ninguna otra cosa que no sea el campamento. Por la mañana, preparación física, por la noche, boxeo. Esa era la rutina de todos los días, sin descanso. Y mira, gracias a ese buen campamento, se consiguió lo que queríamos, el triunfo, 2 títulos. Bueno, se defendió un título y se ganó otro. Y la verdad que eso es lo que hace un peleador, un atleta de alto rendimiento, un peleador profesional. Eso, una buena preparación, una buena, todo. Son muchos recursos, buena alimentación, buena preparación, eh, buena, ¿cómo te puedo decir? Trabajar la mente del peleador. O sea, son muchas cosas. Y también es algo que necesitas recursos. Para hacer un buen campamento necesitas recursos, necesitas tener un buen sustento económico, porque un campamento es caro. La gente piensa que porque hay peleadores aquí que ya solo se preparan y ya y van y pelean, no. La preparación va agarrado de muchas cosas, la alimentación, el fisioterapeuta, el preparador de boxeo, ¿me entiendes? Muchas cosas. Y ahí tú haces una preparación óptima para tener una buena pelea y ganarla. O sea, fue una experiencia espectacular. Enriquecedora prácticamente esa experiencia que tuviste con Arnold González. Nosotros igual realizamos una pequeña encuesta y sí, notábamos que yo creo que a Arnold González creo que es muy conocido fuera de Ecuador, pero aquí en Ecuador le falta. Pero esperemos que con el pasar del tiempo, con que existan sobre todo un poco más de información, existan muchas más notas periodísticas acerca del boxeo nacional, podamos rescatar a estos grandes nombres que tenemos no solo en el Ecuador, sino fuera también. Y ahí tú también has entrenado con justamente grandes nombres como Oscar Borges. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de entrenar
a un boxeador, netamente un boxeador que se está preparando para un ring, a un peleador de MMA? ¿Existen algunas diferencias al momento de hacerlos de entrenar, sobre todo en las manoplas, qué sé yo, el juego, su ataque, la defensa? O sea, mira, el peleador de MMA, tengo entendido yo, no soy experto en las MMA, pero tengo entendido que el peleador de MMA hace más o menos 5 disciplinas. Hace Jiu-Jitsu, hace grappling, hace Muay Thai, eh, lucha Pucha. y boxeo, y un poco hasta de kickboxing. Yo nada más lo que hago en los peleadores de MMA, como hacen en todas partes del mundo, darle lo que es la base del boxeo, porque ellos no son boxeadores como tal, ellos necesitan una base nada más, un complemento para ellos unir todas sus artes, que la patada, que el codo, que las llaves y todo eso. Pero como todos tenemos entendido que el boxeo para las artes marciales es un deporte importantísimo, para mí el boxeo es la madre de los deportes de combate. O sea, si tú no tienes boxeo para hacer artes marciales mixtas, yo te pregunto algo. ¿Qué sale al momento de tú estás peleando, verdad? ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más se utiliza primero? Los puños. Los puños. Entonces, eso es una parte importantísima. Entonces, por eso, cuando a mí me contratan para entrenar a un peleador de MMA, yo solo me dedico a darle el boxeo. Yo no me pongo para que me pegue patadas ni nada de eso, porque no sé. Yo no hago lo que no sé, hago lo que yo sé. Entonces, cuando a mí me contrata en un peleador de MMA, es para darle boxeo, solo boxeo, netamente boxeo. Y ahí nos aclaró una gran duda, Elian. Pues bueno, ya llegando un poquito para este final de esta gran entrevista que nos sacaste de varias dudas, la verdad, sobre todo a nosotros y a los espectadores que nos ven en todas las plataformas, en todas las redes sociales, a través del Codman. Ahí, Elian, tal vez te pediría algún mensaje que quieras dejar, sobre todo para que exista más apogeo, la gente sobre todo se incentive a que consuma boxeo nacional. Primero que consuma boxeo nacional, para conocer primero a los representantes que tenemos aquí, para poder decir sí, ellos podrían salir o representar en otro país, pero primero que conozcan lo nuestro, los boxeadores ecuatorianos. Tal vez algún mensaje que puedas decir ahí, Elian. O sea, mi mensaje es para todos, para toda la gente que hace deportes de combate, no solo el boxeo, sino las MMA, que sigan haciendo lo que están haciendo, que el deporte de combate crezca y que el boxeo reviva. Y les mando un mensaje a todos los dirigentes que no dejen morir el boxeo, porque el boxeo es el deporte más preferido de la gente que le gusta pelear, ¿me entiendes? Es el más preferido, el boxeo siempre va a ser visto en todos lados de Ecuador. Entonces yo les digo a todos los promotores, dirigentes, que no dejen morir el boxeo, que sigan haciendo eventos, que busquen la forma de seguir haciendo eventos, que no dejen morir el boxeo, y a los deportistas que sigan entrenando, que no dejen de entrenar, que siempre sean disciplinados, sean humildes. Tú sabes que para llegar a la cima se llega con disciplina y humildad. Ser egocéntrico no te va a llevar a ningún lado. Disciplina y humildad, eso te lleva al éxito. Eso es lo que yo he hecho, disciplina y humildad, y mira, gracias a Dios, he conseguido muchas cosas, por eso, por la disciplina y la humildad. Entonces a todos los deportistas les digo eso, entrenen y sean disciplinados, tengan humildad, sean deportistas adentro y afuera del ring, o adentro y afuera de las aulas, para los peleadores de MMA. Muchas gracias por la invitación, agradecido con lo que tú estás haciendo, esto es bueno, siempre los medios son buenos para nosotros, los entrenadores, para los deportistas, entonces muy agradecido por la invitación y esperemos que no sea la última vez que podamos tener una entrevista. No, muchas gracias a ti, Elian, por permitirnos conocer un poquito más del panorama del boxeo. Tú como coach, sobre todo que estás en otra provincia, nos diste grandes, sobre todo nos sacaste de de muchas dudas a nosotros. Como te mencionamos, estamos aquí en Quito y a veces como que la información netamente la conocemos a primera.
de primera plana, pero solo de aquí. Muchas gracias, Elian. Igual para todas las personas que nos pudieron acompañar en esta gran entrevista. No se olviden igual de suscribirse aquí en el Codman y por supuesto activar la campana ahí para que le lleguen todas las notificaciones. Hoy nos acompañó Elian Andrade, coach de primera de grandes boxeadores ecuatorianos. Y esperemos que muy pronto igual podamos viajar a Guayaquil para conocernos en persona y, cómo no, hablar de uno de los deportes más antiguos y que más ha sido queridos por todos los tiempos, el boxeo, amigos. Así que nos vemos en una próxima entrevista aquí a través del Codon. Muchas gracias, Elian. Muchas gracias.